En el capítulo 6 de su Evangelio, San Juan recoge ese largo discurso de Jesús sobre el pan de vida, que comienza con el milagro de la multiplicación de los panes que vimos el domingo pasado. Y durante 4 domingos consecutivos, la Iglesia irá desmenuzando ese discurso para que en el sentido más literal de la palabra podamos sacarle mucha miga, mucho bien para nuestra alma. Son múltiples los aspectos encerrados en la Eucaristía. Detengámonos hoy en uno de ellos, el aspecto sacrificial, o sea, la Eucaristía como sacrificio. Jesús hoy se declara o se revela como el pan del cielo. Él es el pan de Dios, que viene de lo alto, que se hizo hombre, que habitó en nuestro mundo y que le da la vida al mundo. Un pan infinitamente superior al maná, ese pan material y milagroso con el cual Dios alimentó a su pueblo en el Antiguo Testamento, como escuchamos en la primera lectura. Este pan nuevo que es Cristo es infinitamente superior, porque el maná del Antiguo Testamento no daba la vida. Todos los que comieron el maná murieron, unos antes, otros después, porque el maná estaba pensado por Dios para restaurar las fuerzas temporalmente, en el momento, aquí y ahora, algo así como sucede con nosotros cuando comemos. No comemos para ser inmortales, comemos para subsistir aquí y ahora, y algún día vamos a morir todos. En cambio, este nuevo pan bajado del cielo, que es Cristo, destruye definitivamente la muerte. Es un pan que vivifica, que da la vida indeficiente. Para eso justamente Dios se hizo carne. Dice Jesús, vine para que tengan vida y vida en abundancia. Esa carne de Cristo, que se nos ofrece precisamente en la Eucaristía, nos da vida, nos diviniza en virtud de su divinidad. Sabemos por la fe que al comulgar estamos recibiendo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo Jesús. Al incorporar esa divinidad, ella nos diviniza y nos da la vida eterna. Ahora bien, si Cristo nos comunica su vida, es porque antes la entregó, la dio, la ofreció en sacrificio. Su ofrenda al Padre es la muerte a la que nosotros le debemos nuestra vida. Y es justamente la Eucaristía la que prolonga este aspecto sacrificial de nuestra salvación. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo renovado sobre nuestros altares. Es el sacramento del sacrificio de la cruz. Es el testamento, es la herencia que nos deja Cristo Jesús. Y la misa es la aplicación en nuestras almas de esa herencia. Por eso cuando el catecismo pregunta ¿qué es la misa?, responde, es la renovación del sacrificio de la cruz. Y vuelve a preguntar, ¿el sacrificio de la misa y el sacrificio de la cruz son lo mismo? Sí, responde, no son dos sacrificios distintos. Es el mismo y único sacrificio. Lo único que cambia es el modo o la manera de ofrecerse. En la cruz, Cristo se ofreció al Padre de manera cruenta, o sea, hubo derramamiento de sangre y muerte. En cambio, en la misa, Cristo se ofrece de manera incruenta, no vuelve a morir, pero el sacrificio es el mismo, es uno solo. Si vamos, por ejemplo, un día a la montaña y pegamos un grito, no sé, hola, y escuchamos hola, 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 hola. ¿Cuántas veces gritó? Una sola. Las demás voces que oigo son ecos de esa única voz, de ese único grito. Pues bien, cada misa que se celebra es un eco de ese grito sagrado de amor, de ese clamor místico de Cristo en la cruz en aquella gran sublime misa de la historia, que fue el Viernes Santo.
Dijo el Señor, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y la cruz, en donde Cristo deja precisamente su carne para la vida del mundo, es lo que permite que esa carne de Cristo se nos haga comible, por decirlo de alguna manera, se nos haga digerible. Si no, no lo podríamos asimilar, es como un bebé. Uno no le podría dar a un bebé un pedazo de carne. Uno tiene que tomar la comida del bebé, cortarla, triturarla, molerla, pisarla, para que sea asimilable por sus dientecitos de leche, por decirlo de alguna manera. Así también, por eso va a decir Cristo en el Evangelio, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Él es el grano de trigo que tuvo que ser pisado, triturado, despedazado y molido en el Calvario para poder florecer y convertirse en el pan de nuestra Eucaristía. Y por eso es que cada vez que acudimos a misa es como si nos situáramos al pie del monte Calvario para abrir nuestros labios y para beber a raudales esa sangre que brota del costado abierto de Cristo en la cruz. Esta es, en síntesis, la esencia y la definición de la Santa Misa. Si alguien dijera, por ejemplo, ¿qué es la misa? Y otro respondiera, y es cuando vamos a rezar. No estaríamos definiendo la misa ahí. Porque hay muchas maneras de rezar que no son la misa. No, es la misa es donde vamos a adorar a Dios. Tampoco lo estaríamos definiendo. Porque si bien es cierto que en la misa adoramos a Dios, hay otras muchas formas de adorar a Dios que no son misa. No, la misa es donde nos congregamos todos como comunidad. Tampoco la definimos. Porque hay otras muchas formas de congregarnos como comunidad y que no es misa. Por ejemplo, en una peregrinación, en una procesión, en el rezo del Vía Crucis. La misa es el lugar del encuentro con Dios. Tampoco la definimos. Porque si bien es cierto que la misa es un lugar de encuentro con Dios, hay otras maneras de encontrarnos con Dios. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda bien esto. Si alguien preguntara cuál es la definición de hombre, de persona humana, y alguien dijera, es un ser que respira, no estaría definiendo yo al hombre, porque el hombre respira, ciertamente, pero todos los seres vivos respiran. Me está faltando en la definición algo que sea esencial al hombre y que solamente el hombre tenga. Por ejemplo, el hombre es un ser que tiene alma inmortal. Ahí sí di en la tecla de la definición, porque es el único ser vivo que tiene alma inmortal. Entonces, a la misa venimos a rezar, a adorar a Dios, a encontrarnos como comunidad, como hermanos, etcétera, etcétera. Todo eso, pero no es la esencia de la misa. El aspecto más importante de la misa es su carácter de sacrificio. Aún teniendo un aspecto de banquete hacia el final, la comunión es eso. El Papa Juan Pablo II ha dicho con toda claridad en la carta Sacramentum Caritatis, aunque al final haya un banquete, no nos olvidemos, dice él, que es un banquete sacrificial. No es un banquete donde nos juntamos los amigos a comer un lechón o un cordero. Es el banquete donde comemos al cordero con mayúsculas, el cordero que quita el pecado del mundo, la víctima divina que se ofreció en la cruz. Este aspecto de sacrificio, digo, es lo que hace la esencia de la misa. Es el aspecto más importante. ¿Por qué entonces las celebraciones protestantes, por ejemplo, no son misa? Por esto que estamos diciendo, porque no tienen sacrificio. Tienen liturgia de la palabra, tienen cantos, tienen aclamaciones, tienen la prédica del pastor, pero al no haber sacrificio, no hay misa. Si no lo han hecho hasta ahora, alguna vez prueben, entren a algún templo protestante, o si no se animan a entrar desde la puerta nomás, miren hacia adentro y van a ver que hay bancos, hay ambón, pero no hay altar ni sagrario. ¿Por qué? Y acá viene bien a hacer un brevísimo paréntesis. El altar, junto con el sagrario, es lo más importante del templo. El altar no es un mostrador.
El altar no es algo que a mí me sirva para exhibir arreglos florales, cruces, candelabros. No es como la repisa para exhibir la Virgen, no es como la mesita que sirve de sostén para los elementos litúrgicos, no es una especie de armario para que yo pueda lucir una imagen, no. Es una mesa de holocausto el altar, es un lugar de sacrificio. Y todo lo demás que yo pueda poner en el altar no es para que sea visto, no es para que sea exhibido, sino para que eso sirva al altar, no el altar a eso. Es como si yo deposito en ofrenda un ramo de flores a los pies de Cristo Rey, del Rey de Reyes. No para que el Rey de Reyes se arrodille a adorar esas flores, es al revés. Son las flores las que están puestas al servicio del Rey. ¿Por qué entonces digo los templos protestantes no tienen altar? Porque no tiene razón de ser, no hay sacrificio, no hay nada que inmolar, que ofrecer, que sacrificar. En nuestras misas ofrecemos pan y en virtud de la consagración, por las palabras y el poder del sacerdote, ese pan se convierte en carne de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y ese es que es el momento tan cortito, porque apenas dura segundos, es el momento más importante de la misa. A tal punto que en circunstancias extremas podrían faltar otros elementos. Por ejemplo, uno se va de campamento a la montaña y cuando está a 5.000 metros de altura va a abrir la mochila para celebrar la misa y de pronto se encuentra con que se olvidó, cuando cargó todas las cosas, el leccionario. No hay forma de volver a buscarlo. Ninguno de los acampantes tiene una Biblia, un Nuevo Testamento, un Evangelio, nada, nadie tiene nada. Bueno, aunque sea, a ver si alguien se acuerda alguna frase de memoria del Evangelio, Nuevo Testamento, y eso hará las veces de liturgia de la palabra, por ejemplo. Se celebra la misa. Ahora, si en lugar de eso me olvidé vino, o sea, me olvidé pan, no puedo celebrar misa. O pongamos otro ejemplo. Cuando no está el sacerdote, se hace la celebración de la palabra y la distribución de la comunión. Hay procesión, hay aclamaciones, hay cantos, hay liturgia de la palabra, hay distribución de la comunión al final, hay todo. ¿Pero por qué no es misa? Porque no hay sacrificio. No está el sacerdote, que es el que está transustanciando, convirtiendo el pan en el cuerpo de Cristo Jesús. Y si quisiéramos seguir extremando los ejemplos, pensemos en los estados de persecución. Cientos de sacerdotes, de obispos, de cardenales, les ha tocado celebrar misa en circunstancias muy penosas, en prisión. Tenemos el ejemplo y el testimonio del cardenal vietnamita Nguyen Van Tuan, mártir del régimen comunista. No hay peor tortura para un sacerdote que quitarle la Santa Misa. Quitarle la misa a un sacerdote es matarlo, es sacarle el oxígeno de su alma. Y los familiares y los amigos del cardenal Nguyen Van Tuan pasaban entre los guardias cárceles en un frasquito de remedio un poquito de vino. Y los guardias cárceles, pensando que era la medicina que necesitaba el cardenal, se la daban. Y el cardenal, a su vez, con la ración diaria de comida, separaba un poquito de pan. Y cuando nadie lo veía, de ese frasquito, lo cuenta él textualmente, de ese frasquito ponía 5 gotitas de vino en la palma de la mano y una gotita de agua. Y con ese pedacito de pan de su ración diaria pronunciaba las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. No habían aclamaciones, no habían cantos, no había nada de los elementos que nosotros estamos acostumbrados en una misa, ni siquiera feligresía, solo estaba. Pero alguien se atrevería a decir, ¿eso no fue una misa? No solo que fue una misa, ha sido de las misas más impresionantes en la historia de la Iglesia. Una misa emocionantísima, una misa ante la cual seguramente Dios desde el cielo, asomándose, se le ha hecho un nudo en la garganta, de pensar hasta dónde el amor es osado y es capaz de hacer lo indecible, lo inimaginable. Entonces, si tengo todos los elementos y no tengo consagración, no hay misa. Y si tengo consagración en un caso extremo y faltan todos los demás elementos, hay misa.
Fíjense, por ejemplo, que la Iglesia nos manda participar en la misa dominical, bajo pecado mortal, pero no nos manda comulgar en esa misa, no nos obliga a comulgar. Quiere decir, yo participo de la misa y al final, en el momento de la comunión, o porque no estoy en gracia de Dios, o porque no me considero digno en ese momento, o porque no tengo la hora de ayuno, o por las razones que sean, no comulgo. He cumplido con el precepto que la Iglesia me pide. Y al revés, perdí la consagración, me quedé sin misa. O sea, ¿a qué voy con estos ejemplos? Que si quisiéramos resumir la definición de la misa, diríamos que ella está contenida, el núcleo de la misa está en la consagración, en su aspecto sacrificial. Por eso decíamos que es el aspecto más importante que tiene. Y además de ser el más importante, y por lo mismo, es el más atacado. No se equivocaba Lutero, no se equivocaba cuando decía, si queremos destruir la Iglesia, destruyamos la misa. No se equivocaba ese viejo hereje. ¿Queremos destruir la Iglesia? Destruyamos la misa. Ese espíritu protestante es el que desgraciadamente se va como infiltrando en muchas celebraciones. Y entonces nos terminan queriendo hacer creer que la misa es una fiesta, que la misa no debe aburrir, que la misa debe ser divertida. Y se van infiltrando distintos elementos en las traducciones, en las letras de las canciones, en las melodías de los cantos litúrgicos, en formas o innovaciones de ciertos curas que siempre quieren estar en la avanzada, cambiando la letra del misal. Se van incorporando formas de comulgar que no son las mejores. Hay una serie de elementos que van, digamos, de alguna manera protestantizando la misa. La misa no es una fiesta, es más, y esto que voy a contar es escalofriante, pero es real. En una misa un sacerdote estaba explicando y decía, la misa es una fiesta, en toda fiesta se puede fumar. Y sacó un cigarrillo y lo prendió en el altar mientras celebraba. Eso que es un sacrilegio, eso que es bochornoso y una profanación horrible, en el fondo tiene lógica, en el fondo tiene coherencia. Porque si la misa es una fiesta, por supuesto que está permitido fumar. Bueno, menos ahora que en los espacios cerrados no se puede. Si la misa es una fiesta, está permitido fumar y tomar coca con fernet, y está permitido bailar, y está permitido poner globos, y está permitido saltar, y está permitido hacer una kermés adentro. Y entonces sí, ahí hay que decir, no tiene que aburrir, tiene que ser divertido, porque si es una fiesta, nadie va a una fiesta para aburrirse. Pero es que justamente hemos arrancado mal desde la definición. ¿Por qué todas estas cosas que estamos señalando están mal? Porque la misa no es una fiesta, no es una fiesta. No tiene que ser ni aburrida ni divertida, tiene que ser lo que tiene que ser. El sacrificio incruento por el cual Cristo se inmola al Padre. La Sagrada Escritura, y con esto termino, profetiza hacia el fin de los tiempos la abolición del sacrificio perpetuo. O sea, de un modo misterioso, hacia el fin del mundo se producirá la abolición de la misa. Nos quedaremos sin misa, como si un manto de maldición de Dios cayera sobre la humanidad. ¿Cómo se va a llevar a la práctica eso? No tenemos tiempo para ponernos a conjeturar posibilidades, pero sí es verdad que todos estos elementos que estamos hablando, que se van incorporando, van como acelerando esa profecía para que se cumpla cuanto antes. Para terminar creando en la gente la conciencia de que la misa no es un sacrificio, es un festín. Porque si seguimos sosteniendo que es un sacrificio, siempre entramos en ruptura o en colisión con las otras confesiones religiosas que no lo aceptan, como los protestantes o los judíos. Entonces, para entrar en comunión con ellos, tenemos que terminar de imponer que la misa es una fiesta y es un encuentro fraternal, pero no es un sacrificio. En fin, pensémoslo y pidámosle a la Virgen, junto a la cruz de Jesús, que nos dé la suficiente inteligencia espiritual para ir ahondando cada vez más en este misterio. Pensemos cómo participó ella en aquella gran misa de la historia del Viernes Santo. No la imaginamos, por supuesto que no la imaginamos bailando una chacarera.
La imaginamos como la describe San Juan, combatiendo al pie de la cruz, stabat, es decir, estaba de pie, estaba guerreando, estaba corredimiendo la humanidad con su Hijo. Pidámosle a ella la capacidad de vivir la misa. Vivir la misa significa no contentarnos con asistir pasivamente, sino de inmolarnos interiormente, uniendo la ofrenda de nuestro corazón con la de aquel que en el altar se ofrece incesantemente al Padre, para convertirse en alimento de nuestras almas y para darnos la vida eterna.